Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 37 y vamos a continuar viendo otras opciones de formato condicional. Como ya vimos en la clase anterior, el formato condicional nos permite dar formato a las celdas en función del valor que tienen y es una herramienta muy útil a la hora de resaltar determinadas celdas de acuerdo a su valor. Pues bueno, sin más dilación, vamos a pasar al documento de Excel para continuar con la clase. Bien, vamos a utilizar este documento de Excel, es el mismo documento que utilizamos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando con esta hoja, ahora vamos a trabajar con estas dos hojas restantes. Lo que tenemos es una lista, un rango, donde tenemos una serie de alumnos, tenemos su nombre, una fecha de examen, una nota y una calificación. Bueno, pues en función de los diferentes criterios que tenemos, vamos a ir aplicando formato condicional. Por ejemplo, en calificación tenemos que hay alumnos que tienen sobresaliente, otros que tienen suspenso, otros que tienen notable y otros que tienen bien. Por lo tanto, podemos aplicar un formato condicional distinto para cada una de las calificaciones que existen. Esto es algo que se puede hacer a partir de la versión 2007. Anteriormente, hasta la versión 2007, lo máximo que se podía poner por rango eran 3 formatos distintos, 3 formatos condicionales distintos. Pero ahora, con la versión 2013, que es la que estamos usando, también con la 2007 y la 2010, se pueden poner aquel número de formatos condicionales que necesitemos. Pues bueno, vamos a poner, según la nota, según la calificación, un formato condicional distinto. Para no entretenernos mucho, vamos a aplicar el formato solamente a las fuentes, solamente a la letra. Bueno, resaltar reglas de celda, texto que contiene, aquí vamos a empezar, por ejemplo, sobresaliente, y vamos a dar un formato personalizado. Nos vamos a fuente, vamos a poner en negrita y en color vamos a elegir, por ejemplo, un verde, por ejemplo este, para aquellos que tienen sobresaliente. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos los que tienen sobresaliente con este verde. Hacemos clic nuevamente en aceptar. Vamos a aplicar otro formato para los que tienen notable, resaltar reglas de celda, texto que contiene, y aquí vamos a escribir notable. Y para los que tienen notable vamos a poner un color de fuente, en negrita también, un color de fuente, por ejemplo, vamos a elegir este azul. Hacemos clic en aceptar. Y ahora también en aceptar. Vamos a los que tienen bien, resaltar reglas de celdas, texto que contiene, vamos a escribir bien, vamos a aplicar un formato personalizado en negrita y en color vamos a elegir, por ejemplo, un naranja, este. Hacemos clic en aceptar, aceptar y por último los que han suspendido, a los que les vamos a aplicar un formato condicional con el texto rojo. Formato personalizado, negrita y texto rojo. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues ya tendríamos los diferentes formatos aplicados. Con esto lo que quiero explicar es que dentro de un mismo rango podemos aplicar diferentes formatos condicionales. Esto también se podría hacer con las calificaciones, aplicando valores mayor o menor que, y aplicar los mismos formatos a las notas que las que hemos puesto en calificación. Por ejemplo, para el sobresaliente diríamos aquellos que son mayores de 9, por ejemplo, mayores o iguales a 9, que les aplique sobresaliente. No lo vamos a hacer porque, bueno, es algo que ya sabemos hacer y es simplemente ir eligiendo el rango en el que se sitúan los valores. También podemos hacerlo utilizando una opción que no hemos visto hasta ahora. Vamos a seleccionar todo el rango y en formato condicional, resaltar reglas de celdas, vamos a utilizar la opción entre.
La opción entre nos permite coger entre dos valores y aplicar el formato a aquellos valores que estén entre esos dos valores. Pues bueno, nos vamos a venir, formato condicional, entre, y vamos a empezar a aplicar el primer valor. Pues entonces, todas las notas que estén entre 0 y 4,9, que son los que han suspendido, pues bueno, les vamos a poner formato personalizado, negrita y texto de color rojo. Vamos a hacer clic en aceptar, aceptamos y ya tenemos todas aquellas notas que estén entre los valores que hemos puesto a las que se les ha aplicado el mismo formato condicional que habíamos aplicado a suspenso. Bueno, pues mantenemos la selección y ahora vamos a utilizar el mismo formato entre, pero para aquellos que tengan un bien, es decir, aquellos que tengan una nota entre 5 y 6,9. Pues bueno, ponemos 5, 6,9 y en formato condicional, formato personalizado, negrita, y vamos a poner el color naranja. Hacemos clic en aceptar, aceptamos y bueno, aquí tenemos a todos aquellos que tienen bien el mismo formato. Vamos a hacer lo mismo para notable, es decir, todos aquellos que estén entre 7 y 8,9, nos vamos a formato condicional, entre 7 y 8,9. Para ellos le vamos a poner formato personalizado, nos vamos a negrita, el color azul, me parece que usé este, hacemos clic en aceptar, aceptamos y por último los que tengan sobresaliente entre 9 y 10, pues formato condicional, resaltar reglas de celda entre 9 y 10 y les vamos a poner el mismo color, negrita, y me parece que he usado este verde. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues de esta forma también podríamos realizar los diferentes cambios. Ni que decir tiene que si aquí hacemos un cambio, pues nos volvería a hacer el cambio y se adaptaría a las reglas que hemos indicado dentro del formato condicional. Vamos a seguir viendo algunas opciones, para ello voy a seleccionar este rango donde tenemos fechas, nos vamos a formato condicional, resaltar reglas de celdas y aquí tenemos la opción una fecha. Bueno, si hacemos clic nos aparece esta ventana y en esta ventana tenemos diferentes opciones. La voy a poner un poquito más para la izquierda. Bueno, si desplegamos tenemos ayer, no hay ninguna fecha que sea de ayer y por lo tanto no aplica ningún formato condicional, pero si tuviésemos una fecha de ayer, pues le aplicaría el formato condicional que vamos a elegir. Hoy tampoco hay ninguna fecha, pero le aplicaría al día de hoy, es decir, si hay alguna fecha que corresponde al día de hoy, le aplicaría el formato condicional que elegimos. Mañana creo que tampoco hay ninguna. Y vamos a elegir ahora en los últimos 7 días. Bueno, pues ahora, como podemos ver, si tenemos aquí algunos días que están dentro de los últimos 7 días. Por lo tanto, le aplica el formato condicional a aquellas celdas cuyos valores coincidan con el criterio que hemos elegido, es decir, que estén en los últimos 7 días. Podemos elegir también la semana pasada. Aquí serán menos, exactamente. Hay días que no hacen parte de los últimos 7 días, pero sí están dentro de la semana pasada. Tenemos también días de esta semana, si hay alguno, pues efectivamente tenemos 3. Semana siguiente no creo que haya, bueno, pues sí, hay aquí una fecha que corresponde a la semana siguiente, el día 30 de mayo. Podemos elegir también desde el mes pasado, es decir, todas las celdas que tengan fechas relacionadas con el mes pasado. También podemos elegir este mes, que estén relacionadas con este mes.
y sobre el mes siguiente que no hay ninguna, pero si las hubiera, también podríamos aplicar el formato condicional a todas aquellas celdas que tengan una fecha relacionada con el mes siguiente o del mes siguiente. Bueno, pues son opciones muy interesantes porque podemos aplicar diferentes formatos a las celdas que contengan las fechas que vienen por defecto. Esto también lo podemos personalizar. Vamos a cancelar, no vamos a hacer cambios en el formato porque sería una pérdida de tiempo. Y si tenemos un rango de celdas que tienen formato fecha y dentro de formato condicional elegimos entre, como podemos ver, la ventana ya entiende que dentro de ese rango hay fechas, entonces nos pone dos fechas. Aquí podemos cambiar, vamos a elegir por ejemplo el mes de abril, pues pondríamos, borramos aquí el 0 del 1 del 4 del 2015 hasta el 30 del 4 del 2015. Bueno, aceptamos y ya aquí hemos seleccionado todas las fechas que corresponden al mes de abril. Si hubiese más meses, pues podríamos seleccionar esos meses. Aquí podemos seleccionar cualquier periodo de días, es decir, desde un día determinado hasta otro día determinado y aplicaría los formatos condicionales según los criterios que estamos viendo. Bueno, pues me parece que resaltar reglas de celda hemos visto ya todas, ya hemos visto mayor que, menor que, entre, igual, texto que contiene, una fecha, duplicar valores, etc. También vimos cómo desde la opción más reglas podíamos elegir otras reglas que no se encontraban entre las que venían ahí, como por ejemplo mayor o igual que, o menor o igual que. También podemos, desde esta opción, aplicar formato no solamente al valor de la celda, sino un texto específico, a fechas. En este caso podríamos elegir también fechas. Al elegir fechas, pues tendríamos estas diferentes opciones que hemos visto en el otro formato. Bueno, pues celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, si hay, por ejemplo, errores en celdas que no los destaque, celdas que no tengan errores, etcétera. Bueno, pues hemos visto ya la primera opción, resaltar reglas de celda, y vamos a ver la siguiente, reglas superiores y reglas inferiores. Bueno, pues vamos a cambiar de hoja y en esta hoja vamos a aplicar, como hemos dicho, las diferentes opciones de formato condicional que tenemos en relación a reglas superiores y reglas inferiores. Para ello tenemos 6 opciones y estas 6 opciones son 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores por encima del promedio y por debajo del promedio. Pues vamos a ir viendo para qué sirven cada una de ellas. Para ello tenemos esta hoja con estos datos. Estos corresponderían a 10 vendedores. He elegido 10 vendedores porque como vamos a utilizar los 10 criterios superiores e inferiores y vamos a utilizar porcentajes, si utilizamos, por ejemplo, 10 o utilizamos 20, se va a poder ver mejor qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues tenemos, como hemos dicho, estos 10 vendedores y aquí tenemos el importe de las ventas. Vamos a seleccionar el importe de las ventas, nos vamos a venir a formato condicional y dentro de reglas superiores e inferiores nos vamos a 10 superiores. Con esto podemos indicar el número de celdas que contengan los valores superiores e indicar que aplicamos un formato condicional a ese número de celdas. Viene 10 por defecto. Como tenemos 10, se lo aplicaríamos a todas. Pero aquí, por ejemplo, en vez de 10 vamos a poner 3. Bueno, pues cuando ponemos 3, lo que hace es que nos selecciona las 3 celdas que tengan los mayores valores. Es decir,
dentro del rango que hemos seleccionado, le hemos dicho que nos indique las 3 celdas que tienen los valores superiores. En este caso ha elegido estos 3. Le vamos a cambiar el formato. Vamos a poner verde con texto verde oscuro. Lógicamente se podría poner cualquier tipo de formato. Y vamos a aceptar. Nos venimos de nuevo a formato condicional. Y dentro de reglas superiores e inferiores vamos a elegir 10 inferiores. Bueno, lo que haría sería lo mismo, pero ahora va a ver qué celdas tienen valores inferiores. Es decir, del rango que hemos seleccionado, cuáles son las celdas que tienen valores inferiores. Y de la misma forma aquí podemos indicar el número de celdas que queremos que nos muestre. Bueno, pues vamos a poner también 3. Y a esta sí le vamos a dejar el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Hacemos clic en aceptar y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por un lado, las 3 celdas con valores superiores y las 3 celdas con valores inferiores. De esta forma podemos destacar cuáles han sido las 3 ventas más altas y cuáles han sido las 3 ventas más bajas. Vamos a seleccionar. Vamos a borrar reglas, vamos a borrar todas las reglas de la hoja y vamos a seguir viendo diferentes opciones dentro de estas opciones que nos presenta el formato condicional de reglas superiores e inferiores. Hemos visto estas dos, 10 superiores y 10 inferiores, y ahora vamos a ver 10% de valores superiores y 10% de valores inferiores. Bueno, lo que nos indican estas opciones es que Excel le va a aplicar el formato condicional al 10% de las celdas que tengan valores superiores y al 10% de las celdas que tengan valores inferiores. Si tenemos un rango con 10 celdas, el 10% sería 1, el 20% 2, el 30% 3. Entonces, dependerá del número de celdas que tengamos en el rango que elegirá más o menos. Entonces, en estas opciones, 10 inferiores y 10 superiores, lo que estamos eligiendo es un número de celdas fijo. Aquí, en 10% de valores superiores y 10% de valores inferiores, estamos eligiendo un número de celdas que correspondan al porcentaje en relación al total de celdas seleccionadas. Por lo tanto, si tenemos 10 celdas y elegimos el 20%, nos indicará 2 celdas, tanto si estamos hablando de valores superiores como de valores inferiores. Vamos a verlo, porque la mejor forma es verlo sobre la práctica. Bueno, nos venimos a formato condicional, reglas superiores e inferiores, y aquí en 10% de valores superiores vamos a indicar el 20%. El 20% le vamos a indicar relleno verde con texto verde oscuro, hacemos clic en aceptar y el 20%, como tenemos 10 celdas seleccionadas, serían 2. Bueno, pues nos lo aplica a 2 celdas. Si en vez de 10 tuviéramos, por ejemplo, 20 celdas, pues tendría 4. Nos lo habría aplicado a 4 y así sucesivamente dependiendo del número de celdas que tengamos. También podemos indicar en formato condicional 10% de valores inferiores. Le vamos a poner también 20. Y aquí, bueno, pues lo que nos selecciona es el 20% de las celdas que tienen los valores inferiores. En este caso, pues ha elegido 2, ya que, como hemos dicho y hemos repetido varias veces, tenemos solo 10 celdas. Vamos a borrar nuevamente esta regla y vamos a ver la última opción. Por encima del promedio y por debajo del promedio. Si hacemos clic, bueno, pues nos va a seleccionar todas las celdas que estén por encima del promedio. Lo que hace es que calcula el promedio, calcula la media aritmética de todos los valores y aplica el formato solo a las celdas que estén por encima de ese promedio. Vamos a seleccionar formato condicional
y por debajo del promedio, bueno, pues aquí están las celdas que están por debajo del promedio. Si aquí cambiásemos, por ejemplo, si en vez de 30.000 pusiésemos 50.000, bueno, pues como puede verse, ahora hay menos celdas que estén por encima del promedio, porque el promedio ha subido mucho. Y si lo cambiamos, por ejemplo, a esta le ponemos 60.000, bueno, pues ahora prácticamente solo 3 celdas están por encima del promedio. Pues bueno, esto es lo que hace Excel cuando trabaja con valores que estén por encima o por debajo del promedio. Y por último, vamos a borrar de nuevo en formato condicional, vamos a borrar las reglas de la hoja y vamos a ver la opción barra de datos. Bien, cuando seleccionamos la opción barra de datos tenemos dos opciones, poner un relleno con degradado o un relleno sólido, y aquí tendríamos la opción de más reglas. Lo que hace es, y es muy interesante para estos tipos de valores donde hay ventas, es que nos pone una serie de barras, vamos a alinear, nos pone una serie de barras con el valor de la celda, es decir, toma el valor superior, que sería este, y genera una barra, un relleno en la celda que ocupa toda la celda. Bueno, pues en función del mayor va redistribuyendo el resto de barras en el resto de celdas, de modo que aquí podemos ver que esta sería la segunda, aquí tendríamos la tercera venta, la cuarta venta, la quinta y así por el estilo, ¿no? Pues bueno, es una opción también muy interesante a la hora de expresar gráficamente qué ventas han sido las superiores y qué ventas han sido las inferiores. Y bueno, pues con esto vamos a terminar este vídeo y bueno, espero que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros. Nos vemos en la siguiente clase.